Sean bienvenidos. Abróchense los cinturones y pónganse cómodos para un viaje al pasado. Porque esto es Domingo de Efemérides. Un 19 de agosto, pero del año 1919, Afganistán se independizó de los Estados británicos tras la firma del Tratado de Rawalpindi, que garantiza la soberanía del pueblo afgano. Por este motivo vamos a repasar un poco lo que está pasando hoy con la toma del gobierno por parte de los talibanes. Para poder entenderlo mejor, tenemos que hacer un pequeño repaso de la historia de este país. Afganistán se encuentra en el sur de Asia, entre Pakistán e Irán. Al norte limita con la ex Unión Soviética. Se dice que está en el centro del mundo. Es por esto que desde la Guerra Fría las grandes potencias se disputaban este territorio, que lo consideraban una pieza importantísima en esa batalla. Rusia y Gran Bretaña eran los grandes líderes mundiales, y desde ese momento convirtieron a Afganistán en un territorio de guerra, con continuas invasiones. Los afganos resistían, pero finalmente cayeron en manos de los británicos hasta el año 1919, donde se independizaron. Esta semana se cumplieron 102 años desde aquel día y es el motivo de este video. Cuando lograron la independencia, Afganistán se convirtió en una monarquía, un reino islámico. A partir de ahí pasaron muchos años, hasta que la situación interna volvió a complicarse. Siempre fue un país muy conservador, pero comparado con lo que vino después, ese tiempo fue el paraíso. Hasta que en 1979 la Unión Soviética invade Afganistán. Es desde ese momento que el país vive en guerra constante. Como lo habían hecho con Gran Bretaña, el ejército afgano logra expulsar del país a las fuerzas soviéticas 10 años después. Además, contaron con cierto apoyo de los Estados Unidos. Así, Occidente se metía en la disputa para evitar que Afganistán se quede en manos de los rusos. Por eso financia y apoya a rebeldes afganos. Y termina la guerra. O al menos eso es lo que pensaban. Si bien pudieron unirse para enfrentar a los invasores, muy distinta fue la situación cuando tuvieron que unirse para levantar el país. Por eso, después de que se marchan los soviéticos, empieza la guerra civil. Comienza el todos contra todos. Los que habían luchado buscaban hacerse con el poder, y así fue como siguieron destrozando la nación. A raíz de esto, gran parte de la población se exilia. Esto ya había empezado con la invasión de los rusos, pero se acrecentó en este tiempo. Muchos buscaban socorro en la ciudad de Quetta, en Pakistán, y ahí aguardaban poder volver. Durante ese tiempo, grandes grupos de jóvenes se juntaban en las mezquitas a presenciar discursos de algunos clérigos muy conservadores, que hablaban acerca de cómo volver a organizar Afganistán y sacarlo del caos y la perdición. Proponían que la solución era la religión y el orden. Los que los escuchaban eran llamados talib, que significa estudiantes. De ahí viene el nombre de los talibanes, que surgió principalmente de esos exiliados, que volvieron a su país buscando restaurar el orden. Como muchas organizaciones, los talibanes tenían sus mitos fundacionales. Este contaba que en 1994 un hombre había secuestrado a 2 adolescentes y las había llevado a un campamento donde fueron violadas varias veces por los soldados. Entonces los talibanes liberaron a las mujeres y ahorcaron al que las había raptado. Así fue como comenzó a crecer el movimiento talibán. Piensen en un país sumido en el caos absoluto, donde un grupo de personas en base a la religión promete poner orden, y uno de sus principales actos fue este. Pensemos también que aunque ahora nos cuesta creer cómo tuvieron tanto éxito, en su momento los talibanes parecían ser la cura de los males de Afganistán. Creciendo cada vez más, comienzan a avanzar por todo el país, hasta que el 25 de septiembre de 1996 toman la capital, Kabul, y el gobierno. Entonces llega el famoso orden que venían prometiendo, pero todo resultó en aún más violencia. A las personas sorprendidas en adulterio las lapidaban, les cortaban las manos a los ladrones,
y a los alcohólicos los flagelaban. Había que rezar 5 veces al día y los hombres debían estar prolijos, con la barba y el pelo cortos. Todo se regía bajo la ley de ellos. Por supuesto, como siempre a lo largo de la historia, el peor lugar se lo llevaron las mujeres. Debían ocuparse el 100% de su familia. Y cuando digo 100% no es una forma de decir. No podían hacer nada por fuera de sus actividades, en sus casas y al servicio de la familia. No podían cantar ni bailar, tampoco pintar ni hacer deporte. No podían ir ni a hospitales ni a la escuela, ya que allí verían a otros hombres. No podían salir sin compañía y hasta tenían que tener cuidado de no hacer ruido al caminar, ya que creían que esto podía despertar los deseos de los hombres. La vida se convirtió para ellas en el mismísimo infierno. Pues en 1998 el grupo islamista promulgó una ley que prohibía que niñas mayores de 8 años fueran a la escuela. Incluso la educación desde la casa era reprimida. En lugar de estudiar, las niñas eran obligadas a casarse con los talibanes. Human Rights Watch dijo entonces que la discriminación era tan acumulativa y abrumadora que representaba una amenaza para la vida de mujeres afganas. Así vivieron en Afganistán desde 1996 hasta el 2001. Allí ocurrió un suceso que pasaría a cambiar de página esta historia. Desde hacía tiempo, Occidente no intervenía en Afganistán, aunque en la década del 90, durante el gobierno de Bill Clinton, ya se empezaba a tener en cuenta el régimen talibán. Fue el atentado a las Torres Gemelas lo que aceleró este proceso. El autor intelectual del ataque era Osama Bin Laden, que tiempo atrás se había convertido en un aliado talibán y se creía que estaba en Afganistán. Por eso, Estados Unidos inicia lo que se llama la guerra contra el terror. Su objetivo era invadir Afganistán, matar a Bin Laden y destruir Al Qaeda, y así devolver el poder al pueblo afgano. En un principio, todo iba bien y funcionó. Los talibanes fueron derrocados en el 2001. Las mujeres volvieron a salir a las calles, podían ir a escuelas y hospitales. Hasta se comenzó a reemplazar la burka por el hijab. Este es el velo que les cubre la cabeza y el pelo, pero el burka les cubre absolutamente todo el cuerpo, dejando solamente una pequeña rejilla a la altura de los ojos. Hasta el momento, todo marchaba bien. Poco tiempo después comenzaron los problemas. Los norteamericanos nunca supieron cómo resolver el éxito que tuvieron desde un principio. A su vez, en el interior del país, el régimen talibán no se extinguía, y de a poco volvía a tomar fuerzas. Por la realidad del territorio, es muy difícil acceder a algunas partes, por lo que era imposible derrotarlos a todos. Además, para Estados Unidos era un gasto muy importante, en términos económicos y también por la cantidad de vidas de soldados que se perdían. Hace un tiempo lo había anunciado Donald Trump y ahora Joe Biden lo pone en marcha. He llegado a la conclusión de que es el momento de terminar la guerra más larga de Estados Unidos. Es el tiempo de volver a casa. Nos atacaron, fuimos a la guerra con objetivos claros, conseguimos esos objetivos, Bin Laden está muerto y Al Qaeda está debilitada en Afganistán. Es tiempo de terminar esta guerra para siempre. Todavía se están retirando tropas norteamericanas. Pero todo ese poder que iban ganando los talibanes culminó en la nueva toma del gobierno afgano. Miles y miles de personas se aglomeran en los aeropuertos buscando una salida, para no tener que volver a vivir ese infierno que vivieron hasta el 2001, mientras el régimen talibán estaba en el poder. Taliban are giving all women and human rights, as we see nowadays in Kabul. Secondly, we saw that nowadays the security problem are solved. But the next government will suggest about this. The next government will be suggest that what will be the women, what we can do with women. She can work, she can have education. But the Taliban say, the spoken person of Taliban, Zabihullah Mujahid, say in the press conference that he will give the right to women. She can go to the school, she can go to the university, she can go for her job. No se sabe hasta qué punto mantendrán las medidas tomadas aquella vez, pero ya se vieron muchísimos actos de violencia extrema en Afganistán, un país que todavía hoy no encuentra la paz.